niños, qué bueno que están una vez más con nosotros en la Escuela Dominical de Monte de Salvación. Esta semana seguimos con nuestro tema de seguir siendo ejemplos delante de los demás, con los niños, con nuestros hermanos en la iglesia inclusive, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos una vez más como invitada especial a nuestra hermana Fabi. Hola niños, Dios los bendiga. Bueno, vamos a estar comenzando con nuestra clase del día de hoy. Y esta clase trata acerca de ser obedientes, primeramente ante Dios y luego también hacia los demás. Pero antes vamos a leer nuestro versículo lema. Dice la palabra de Dios en Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Bueno niños, la historia que vamos a aprender el día de hoy la podemos encontrar en Segunda de Reyes capítulo 5. Y esta historia nos va a hablar sobre el general Naamán. Naamán era un general del ejército sirio y él era muy fuerte. Dios lo usaba de grande manera en las batallas. Tenía muchísimas victorias y tenía mucho poder. Los gobernantes lo querían mucho por lo mismo, pero él tenía un defecto y su defecto es que era leproso. Bueno niños, para los que no conozcan esta enfermedad, la lepra son úlceras blancas que se ponen rojas y además se te cae la piel. Y al general Naamán le avergonzaba mucho haber tenido esta enfermedad. Y él, en su casa con su esposa, tenía una sirvienta. Y esa sirvienta era israelita, era del pueblo de Israel. Y como esa muchacha, no sabemos cuántos años tenía, pero sabemos que era joven, sabía que a su amo, al general Naamán, le daba vergüenza y le dolía tanto su enfermedad, le dijo a la señora, a la esposa de Naamán, que había en el pueblo de Israel un profeta que lo podía ayudar. Un profeta es un hombre escogido de Dios para traer el mensaje al pueblo. La diferencia de un profeta con los ángeles, que también veíamos que son mensajeros de Dios, es que los profetas son usados de maneras maravillosas y extraordinarias. Y uno de ellos puede ser el ejemplo del profeta Moisés, que Dios lo usó para abrir las aguas del mar. También podemos ver el ejemplo del profeta Eliseo. Él oró por una mamá que acababa de perder a su hijo murió y el niño mientras estaba ahí, él oró por él y lo tocó del hombro y el niño revivió. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí, y de esas maneras maravillosas y extraordinarias son las maneras en las que Dios usa a los profetas. ¡Wow! Entonces, como esta muchacha le dijo a su señora tanto milagro que sabía que Eliseo había hecho y el poder que Dios le permitía a los profetas, la muchacha le contó y la esposa de Naamán le dijo a Naamán que había en Israel un profeta que podía ayudarlo. Entonces él inmediatamente se levantó y se fue a buscar al profeta Eliseo. Fue obediente. Al hacer eso fue obediente. Obedeció a la muchacha, a una muchachita. Como también ustedes pueden ser de gran bendición para otras personas, ¿verdad? Lo que veíamos, que podemos ser buen ejemplo a los demás. Entonces Naamán, cuando llega al pueblo de Israel, él estaba buscando a Eliseo. Y Eliseo sabía que lo estaban buscando. Entonces Eliseo le dice a un mensajero, ven, vas a decirle esto a Naamán, que se sumerja 7 veces en el río del Jordán. Y el mensajero pues fue corriendo, fue a buscar a Naamán y le contó a Naamán todo lo que tenía que hacer para ser sano. Pero a Naamán no le gustó que Eliseo mandara un mensajero, porque recuerden que Naamán era alguien poderoso, alguien que tenía muchas victorias, que lo querían mucho. Y él se sentía como que ofendido, decía, ¿cómo puede Eliseo, siendo yo, mandar a un mensajero en vez de recibirme y orar por mí y instantáneamente recibir la sanidad? Entonces él ya iba para el Jordán, iba haciendo muchos berrinches, iba haciendo muchísimos berrinches, pero estaba siendo obediente y él decía, ¿cómo me voy a sumergir en el río Jordán? ¿Tú sabes por qué no se quería sumergir en el río Jordán?
Sí, porque había muchos ríos, mucho más bonitos en ese lugar, y sin embargo él tenía que sumergirse en ese. Sí, el río Jordán era como que tenía mucha suciedad, no sé, pero él se sentía como que, ¿cómo me voy a sumergir ahí y ser sanado de la lepra? ¿Verdad? Y lo escucharon sus acompañantes y le dijeron, no, señor, mejor haga caso, obedezca a Eliseo y esperemos en Dios y sea sano, ¿verdad? Que confiar en Dios y que usted sea sano. Entonces, él llegó al río Jordán y se fue a sumergir 7 veces. A la 7ª vez que él se sumergió en el río, salió y tenía una piel reluciente como bebé, ya no era roja, ya no tenía úlceras, ya no se le caía. Él había sido sanado por Dios. Dios lo bendijo de esta manera y eso fue porque él fue obediente, hizo caso a pesar de que renegaba, a pesar de que se sentía humillado, avergonzado. Él fue obediente y Dios lo bendijo por haberlo hecho. Y aquí, niños, aquí termina la historia bíblica del día de hoy. Pero les quiero recordar que ustedes también tienen que ser obedientes. Primeramente, ser obedientes ante Dios, como leemos en nuestro versículo lema, que dice Jesús que aquellos que guardan sus mandamientos van a ser grandemente bendecidos y significa que aman a Dios. Y ustedes, si aman a Dios, tienen que obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Todos aquellos que Él dejó aquí en la tierra. Tenemos que obedecer también a las autoridades que tenemos en la iglesia, ¿verdad? A lo mejor tenemos maestras, maestros, pastores, a nuestros hermanos también, inclusivemente. Y también tenemos que obedecer todavía a las leyes de aquí de esta tierra. Por ejemplo, no creo que ustedes manejen, ¿verdad? Pero si ustedes ven que la velocidad de una carretera es de 40, pues lo más aceptable y lo más que debemos que obedecer es ir a 40 kilómetros, ¿verdad? O cuando el semáforo está en rojo, no debemos pasarnos el semáforo rojo. También tenemos que obedecer a nuestros padres. Eso ya lo vimos la semana pasada, en respetarlos y obedecerlos cuando nos dan una ordenanza, ¿no? Cuando nos dan una orden, tenemos que obedecerlos a ellos con tal de que no sea pecado, ¿verdad? Y por último, niños, siempre recuerden, como Dios bendijo a Naamán, Dios nos puede bendecir también a nosotros. El día de hoy también tenemos algo muy especial para ustedes. Al final de este video voy a estarles dejando unas preguntas para que se pongan muy, muy truchas y vean cuál es la respuesta correcta. ¿Muy bien? Dios los bendiga, niños, cuídense mucho, pongan mucha atención, hagan lo que aprenden en todas estas clases que Dios les está permitiendo tener por este medio y que Dios los bendiga. Bueno, niños, estas son las preguntas acerca de la lección que vimos el día de hoy. Traten de contestar lo mejor posible. La pregunta número 1 es, ¿qué enfermedad tenía Naamán? La pregunta número 2 es, ¿quién le dijo a la esposa de Naamán quién lo podía sanar? La pregunta número 3 es, ¿cómo le dijo Eliseo a Naamán cómo podía ser sano? La pregunta número 4 es, ¿cómo iba Naamán camino al río del Jordán? Por último, la pregunta número 5 es, ¿cuántas veces se sumergió Naamán en el agua? Muy bien, niños, espero que hayan podido contestar todas las preguntas correctamente. Dios los bendiga.